hoy la Iglesia recuerda a esos pequeños mártires que son los santos inocentes, esos niños que derramaron su sangre y con ello defendieron, en cierto sentido, cubrieron las espaldas del niño Jesús con su propia vida. Pagaron el precio de su sangre siendo completamente inocentes en honor a Cristo, incluso sin saberlo. Y es un día para recordar a todas aquellas personas que son víctimas inocentes del mal. Porque en el mundo, en las estructuras de pecado, en las estructuras de poder, que para mantenerse firme va dañando, pues en primer lugar los primeros afectados son siempre los más vulnerables, los más débiles, los más inocentes, que son los niños en la mayoría de los casos. En primer lugar vemos cómo Herodes, para mantenerse en el poder, tiene miedo de un niño. Un niño es amenaza para su poder o para sus planes y está dispuesto incluso a matarlo con tal de mantener sus planes. Qué semejante es esta a la actitud que se emplea en el aborto. El niño que es visto como un obstáculo para mis planes, para mis deseos, para mi gusto o para lo que yo quiero de mi vida. Y entonces automáticamente se llega incluso a eliminar, a matar a un niño inocente para poder seguir adelante con mis planes. ¿O cuántos políticos en el mundo, para mantenerse en el poder, apoyan leyes a favor del aborto por intereses mezquinos? Según las estadísticas, un 40% de los embarazos terminan en abortos provocados. Por tanto, no es algo que nos pueda dejar indiferentes. Y tristemente el aborto no es el único modo en que se vulneran los derechos de los inocentes. Hoy también es un día para recordar a todos esos niños que sufren todo tipo de abusos psicológicos, físicos, sexuales, por parte de quien sea, si bien en los últimos años se ha insistido de la terrible plaga de algunos sacerdotes, pero en realidad, tristemente, es algo muchísimo, muchísimo más grande que eso. Es decir, algo que los niños sufren por parte de familiares, maestros y todo tipo de personas que abusan de ellos y los trauman para toda su vida. E incluso en el Evangelio de hoy se nos habla también de cómo por esta circunstancia la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto. El niño Jesús fue un migrante que fue en busca de cierta libertad y sobre todo para salvar su vida tuvo que emigrar a un país lejano. Por tanto, hoy también recordamos a todas esas personas que aún el día de hoy siguen huyendo de regímenes totalitarios de Venezuela o de otros muchos países y por salvar su vida se ven obligados a pasar hambre, trabajos y todo tipo de penurias. Y sobre todo pensemos en los niños que tienen que sufrir esta calamidad. Por tanto, hoy es un día para pensar en tantos y tantos inocentes que sufren injusticias tremendas por parte de quienes de un modo u otro se sienten poderosos y abusan de su situación privilegiada. Jesús siempre está relacionado, está vinculado a todo tipo de injusticias en el mundo y todos los que sufren siendo inocentes tendrán su recompensa porque de un modo u otro participan de la sangre del Cordero inocente y sin mancha que es Cristo. Y eso nos da un consuelo en la fe, pero al mismo tiempo nos recuerda que también tenemos responsabilidad
de luchar contra todas las injusticias, de levantar nuestra voz, que no podemos quedarnos tranquilos viendo cómo se cometen tantas y tan graves injusticias en el mundo. También nosotros debemos defender a los inocentes para que un día el Señor también nos diga: tuve hambre y me diste de comer, fueron vulnerados mis derechos y los defendiste. Que el Señor un día nos recompensará todo lo que hagamos por traer una mayor justicia a este mundo. Que así sea.